Ser Podcast. Esperamos que tengáis entrenadas las caderas, saquéis las tachuelas y os peinéis un buen tupé porque llega a los cines Elvis, la versión barroca y brilli de Baz Luhrmann, el rey del rock y del sueño americano. Analizamos este musical y escuchamos al director y al protagonista, Austin Butler, nueva estrella de Hollywood. Es el gran estreno en salas, pero también hay terror con Ethan Hawke, política con Isabelle Huppert y comedia con Carmen Machi. Ya sabéis que en este programa cuidamos el cine de autor y en este episodio miramos al feminismo en Argentina y a la epidemia de drogas en Irán. Muchos temas y más música, purpurina y abanicos en televisión con la serie documental de Locomía. Venga, a bailar. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ya tiene su gran biopic cinematográfico, lo dirige nada menos que Baz Luhrmann y cuenta con una nueva estrella, Austin Butler, junto al veterano Tom Hanks. Algunos querían meterme en la cárcel por cómo me muevo. A mí podrían encerrarme por cruzar la calle, pero tú eres un blanco famoso. Oírte cantar es un regalo de Dios. Ethan Hawke protagoniza Black Phone, película de terror con el sello Blumhouse que dirige Scott Derrickson, uno de los grandes nombres del género. Con la puerta cerrada, nadie puede oír nada de lo que ocurre aquí abajo. Yo mismo lo insonoricé, así que grita si quieres. No vas a molestar a nadie. Carmen Machi se convierte ahora en monja en Llenos de Gracia. Es una comedia dramática basada en un caso real, el de una monja que consiguió crear un equipo de fútbol en un orfanato. Pero vamos a ver, hermana. No van a querer jugar contra nosotros. A mí, ¿cómo uno nos conoce? A ver, ¿estáis tontos? Vosotros no tenéis que pedirle permiso a nadie. Tenéis que jugar y punto. 3 estrenos tiene esta semana el cine francés. Uno de ellos, Promesas en París, convierte a Isabelle Huppert en la alcaldesa ante un dilema difícil. Les recuerdo que no pinta nada aquí, porque en cierto modo, cuanto más se degrade el barrio, más baratos podrán recomprar los apartamentos. Se estrena también La Ley de Teherán. Es una película del director iraní Saed Rustalli, un thriller sobre la pobreza y la venta de heroínas en el país. Muy bien, a los que les hayáis encontrado droga, agujas, papel de plata o cualquier otro objeto relacionado con estupefacientes, lo sacáis de aquí y lo lleváis al piso de abajo. Y en televisión hoy dedicamos espacio a nuevas series documentales como The Jane, sobre un grupo de activistas pro aborto, la serie sobre Bill Cosby y el retrato de un grupo icónico español, Locomía. Nuestra condición sexual tenía que quedar muy dentro, no podíamos ni declarar que fuéramos gays, ni la libertad que yo siempre tuve antes, y eso estaba por contrato, o sea, no lo podíamos hacer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser. Arrancamos con Elvis, es el gran estreno de la semana, biopic de un mito de la música, metáfora del sueño americano, de esa América blanca, que dirige Baz Luhrmann, director de Moulin Rouge, El Gran Gatsby. Es una película barroca, excesiva, que repasa además la historia reciente de Estados Unidos al contar la vida de este músico que cambió el rock para siempre. Austin Butler es el protagonista frente al villano, que es Tom Hanks, que interpreta al manager del artista. Todo el mundo dice muchas cosas, pero tienes que escucharte a ti mismo. En ese momento, Elvis el hombre fue sacrificado y nació Elvis el Dios. ¡Vais a ver al auténtico Elvis esta noche! You're looking for trouble? You came to the right place. No tenía ni idea de lo que había hecho. You're looking for trouble?
Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, no sé si estáis preparados para bailar, mover las caderas como lo hacía Elvis. Hay que entrenar un poco. No sé si estamos en esa edad, ninguno de los tres ya. Bueno, yo sobre todo, pero vamos, vosotros que no podéis estamos mover tan las mal. caderas. Bueno, solamente brevemente, un pequeño adelanto de la opinión, porque vamos a escuchar ahora a los protagonistas y ya luego entramos en materia. ¿A favor o en contra de este biopic, Elio? A mí me ha gustado, pero me hubiera gustado más si Baz Luhrmann me hubiera dejado ver la película. Qué malo. Yo muy a favor, mareante, pero a favor de este biopic con mucha chicha y mucha profundidad también política, social y del mito de la música americana. Bueno, pues ahora debatimos a fondo, como decía. Antes vamos a escuchar a esos protagonistas. La película fue una de las atracciones del pasado Festival de Cannes. Ahí estaba el actor, esa nueva estrella, Austin Butler, y el director Baz Luhrmann, que mueve la cámara como si tuviera tembleque. Ellos defendían su visión y también la composición de este Elvis. I'm a great admirer of when Shakespeare takes a historical figure. Soy un gran admirador de cómo Shakespeare retrata a las figuras históricas a través de una idea. Además, una de mis películas favoritas es Amadeus, de Milos Forman. Is Amadeus really about Mozart? ¿Es Amadeus una película sobre Mozart o más bien es una película sobre los celos entre Salieri y Mozart? Es sobre celos, claro que sí. Quería hacer algo así, coger la vida de Elvis, sus fans, su éxito, pero también mostrar la América de los 50, 60 y 70 y la relación entre el negocio y el arte. Eso es la película. Daría lo que fuera con tal de que mis padres no tuvieran que volver a conocer la pobreza. Decía que un día iba a comprarles un Cadillac. 2 Cadillacs. 2. He puesto toda mi vida en este personaje durante los últimos 3 años. He hecho todo lo que he podido y me he obsesionado. Había veces que estudiaba su vida y cómo iba cambiando su voz, sus movimientos a lo largo de su carrera. He estudiado mucho y tratado de encontrar su propia humanidad. Había que ir más allá de ver al icono, ver su naturaleza humana, que era más profunda que todo eso. Eso es lo que me fascinaba. ¿Has nacido con estrella o has tenido que buscarla? Un joven cantante de Memphis, Tennessee. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Elvis Presley. No review was ever gonna mean more to us than the review of Ninguna crítica significa tanto para mí como la que hizo la mujer que estuvo casada con él. Cuando vio la película me mandó una carta en la que me decía no haber estado preparada para sentir vivo en la gran pantalla a Elvis a través de cada respiración y movimiento de Austin Butler. Detrás de todo eso no solo estaba el icono, estaba el ser humano. Me dijo, si mi marido estuviera aquí, hoy le miraría a los ojos y le diría, ¿cómo te atreves? Eres exactamente yo mismo. ¡Córtate el pelo, muñeca! En ese instante vi cómo ese joven delgaducho se transformaba en un superhéroe. It's such a tricky thing because when I first started, I had this Era algo muy raro. Cuando empecé tenía demasiadas expectativas que eran bastante irreales. Por ejemplo, si trabajaba mucho podría hacer que mi cara fuera idéntica a la de Elvis, que mis ojos fueran iguales y que nadie notara la diferencia. En realidad eso es un museo de cera, no una actuación. Y al final comprendí que tenía que encontrar el equilibrio entre intentar parecerme y aprender de todas las investigaciones que había hecho sobre el personaje, en cómo había estudiado minuciosamente sus movimientos, pero también conocer por qué se movía así, por qué era espontáneo, por qué cantaba así, qué había detrás. Tenía que sentir la vida como él la sentía. He vivido durante 3 años con la idea de tener que hacer justicia de alguna manera a su legado y de traer a la vida a este hombre extraordinario y que Lisa María y Priscila se sintieran orgullosas. Algunos querían meterme en la cárcel por cómo me muevo. A mí podrían encerrarme por cruzar la calle, pero tú eres un blanco famoso. Oírte cantar es un regalo de Dios. He absorbed it and mixed it. And I think the most important thing in this film
Absorbió y mezcló toda esa cultura. Lo más importante de la película es mostrar a los chicos jóvenes que, como Eminem o Elvis, pueden crecer en una comunidad negra y no hay nada que les separe. Usan su personalidad de todo lo que tienen a su alrededor. Elvis siempre dijo que amaba el gospel. Un reverendo me dijo una vez, cuando sea demasiado peligroso decir algo, cántalo. ¡Cántalo! Because our film is made for one thing and one thing only. To bring audiences into the theater. It is a theatrical film. Esta película ha sido hecha solo para una cosa, para ir a los cines, para verla en esa experiencia. Creo que la película misma tiene detrás la idea misma del cine, de amar el cine, de disfrutarlo y que lo disfrute todo el mundo. Cannes ha vuelto a salvarnos una vez más. Podría ser algo fugaz. Bueno, pues escuchábamos que Cannes volvió a salvarnos una vez más. Estaba Thierry Fremont encantadísimo de esa afirmación. A ver, vamos al lío. ¿Está a la altura del mito? ¿Se va de Kiss? ¿Se va de barroco? ¿Habrá Oscar para Austin Butler? Iba a decir Judith Butler. Hombre, nominado yo creo que sí, que va a estar, y Tom Hanks también como el coronel Parker. Yo decía antes que la película me parece que es excesiva desde el punto de vista visual, me parece en momentos una pirotecnia que no acompaña a la película, sino que agrede al espectador, o por lo menos a un número de espectadores en los que yo me incluyo. Y también sonora, me parece que el montaje sonoro a veces también es bastante excesivo, pero la película es un recorrido musical sobre la figura de Elvis, sus influencias de la música negra, su impacto en el rock and roll, su éxito en los años 50, convertido casi en un mito sexual, no solamente musical, y también es un recorrido social y político por la historia de Estados Unidos en los años 50, 60 y 70. Y la película tiene momentos espléndidos, como esa primera actuación de Elvis con esas chicas al borde del orgasmo, ¿no? Y ese primer concierto en Las Vegas, me parece que están filmadas muy bien y que te transmiten toda la energía y toda la calidad musical que podía tener Elvis, ¿no? Pero y también tiene pues la actuación de Tom Hanks como el coronel Parker convertido en villano, que desde el punto de vista de la película es muy eficaz porque te pone un cara a cara entre el bueno que es Elvis y lo manipulador y grosero que era el coronel Parker, pero a mí lo que me queda saber si eso en la realidad era así, porque el coronel Parker, para bien y para mal, pues influyó muchísimo, por supuesto, en la vida de Elvis, le cubrió de gloria y de éxito y le metió, como se ve en la película, en esa jaula dorada que era Las Vegas. En fin, que yo creo que es una película muy a tener en cuenta, pero para mí tiene ese defecto que son los excesos de Baz Luhrmann. Yo es que me lo paso muy bien con los excesos de Baz Luhrmann. Es un director tan amado como odiado, que ha hecho esos excesos toda la vida, es verdad. Y en esta quizá, como claro, tiene la cosa todavía más kitsch del propio personaje, pues sí que es verdad que es excesivo. A mí me gusta mucho cómo rueda las escenas de música, la escena de todos los músicos negros donde él entra, me parece maravillosa. Yo me lo he pasado muy bien. Y a mí lo que me gusta es que, a diferencia, al final las historias de las estrellas musicales se parecen todas en cuanto que sufren un poco lo mismo, surgen de un entorno empobrecido, se hacen ricos muy pronto, se dan al consumo, empiezan a aparecer las drogas, las mujeres, o sea, bueno, en el caso de Freddie Mercury los hombres, pero que al final la evolución es exactamente la misma de todas las estrellas. Lo vimos con Elton John, los problemas, los traumas, y aquí lo que me gusta es que, decía él, no es Amadeus una película sobre Mozart, y esta es una película sobre Elvis, pero también es una película sobre Hollywood, también es una película sobre el compromiso de los artistas, también es una película sobre la autenticidad, ahora en la era en la que todo copia, todo son imitaciones, todo son operaciones triunfos que imitan otras cosas, la era de ser auténtico, ¿no? Como lo era Elvis. Y a mí esas cosas que menciona la película me parecen muy interesantes a la hora de hacer un biopic. Claro, es de parte
Quiero decir, es el biopic que ha gustado a Priscila y a Lisa Marie. Entonces, es evidente que no sabemos si ese aislamiento de Elvis fue por el coronel Parker o fue por el propio artista. Pero a mí me parece muy interesante y me parece muy buena la interpretación de Austin Butler, porque frente a otros actores que imitan los gestos, Rami Malek o Jessica Chastain, ¿no? Que el año pasado ganó un Oscar por imitar y hacer una parodia de una presentación de televisión. Me parece que lo que hace es yo no voy a cantar como Elvis, no voy a ser Elvis, pero tiene un carisma que hace que tú te abstraigas de todo eso y me encanta la actuación, aparte de que es guapísimo y esto lo tengo que reconocer, pero sí que tiene cierto carisma a la hora de interpretar que me parece que va más allá de la mera interpretación y eso me gusta. Vamos, yo sí que compro a Elvis. Yo lo compro totalmente, estoy muy a favor de esta propuesta y es que creo que Baz Luhrmann y Elvis casan muy bien porque son dos personajes que es un encuentro lógico, casi diría, en el estilo visual excéntrico, excesivo que tiene el director y mareante con la vida y la música de Elvis y lo que desataba en aquella época. A mí lo que me gusta de la película, hablabais mucho de si es verdad, es mentira, la figura del coronel Tom Parker, narrativamente es perfecta. Tener un villano en una peli para narrar la historia del mito funciona muy bien en contraposición a ver a Elvis y sobre todo la imagen que ha quedado en Elvis para, no lo recordemos, para nuevas generaciones, que es casi un accesorio de Las Vegas. Como mucha generación no tiene la conciencia de que es el mito del rock, la persona que casi se inventó un género mezclando el rhythm and blues de los negros, el country, y cómo también fue fabricado de alguna manera con autenticidad, pero por el afán capitalista de que veían que en el sur de Estados Unidos pues había un movimiento negro y una música que se consumía, pero tenían que fabricar algo que fuera blanco y accesible a todo el mundo, y eso al final fue Elvis con toda la autenticidad, ¿no? Y a mí me gusta cómo recorre pues todas esas aristas del personaje y de la realidad sociopolítica, desde esa situación de los negros, de la propia relación de Elvis con los negros, de los agujeros a lo mejor de su compromiso político más interno, más privado, porque luego intentaron domesticarlo a través de la televisión y convertirlo en alguien que no era alguien que desataba el furor de las chicas y de los fans y que bailaba cuando era algo indecoroso, y sin embargo lo intentaron domar a través de la televisión. Y yo creo que está muy bien todo eso del sueño americano, el capitalismo, y luego también una generación posguerra y una brecha generacional enorme que había en Estados Unidos entre la gente, los jóvenes, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y ese James Dean en Rebelde sin causa, ese nuevo Hollywood, frente a otra generación que estaba más anclada en la guerra y en el pasado, y luego casi como esa generación pierde la inocencia con los asesinatos de Martin Luther King, de Sharon Tate en Hollywood. Yo creo que la película es súper completa, es larga, es divertida, es entretenida y a mí me ha encantado, la verdad, y creo que puede ser un bombazo, y creo que va a tener recorrido en la temporada de premios. Yo que odio Moulin Rouge de Baz Luhrmann, me parece muchísimo más que ha casado aquí todos los elementos mucho mejor, toda su imaginería. Luego mete una banda sonora que no solo son como hacían Romeo y Julieta, etcétera, mete toda la música, pues los Maneskin, por ejemplo, que ganaron Eurovisión. Eso es muy interesante. Que los trajo a Cannes, a Eminem, el que mencionaba, además explicaba, ¿no? esa forma de fagocitar un poco, de coger la cultura negra y llevarla a la cultura blanca. Me parece interesante. Bueno, ahí está Elvis. Tengo una noticia más para Elio, y es que hay una versión final de 4 horas de montaje. Sería como tuvo el año del descubrimiento de Elvis, que seguramente creo que no dudarán en utilizarla en plataformas o en HBO Max o en algún sitio Warner y seguir explotando la figura de Elvis. El cine en la SER con Pepa Blanes. Return to sender. Return to sender. Y seguimos escuchando a Elvis, el sello, pero cambiamos de película ahora sí. El sello Blumhouse estrena una nueva película, es Black Phone, dirigida por uno de los tótems del género, Scott Derrickson, director de Sinister o de Doctor Strange. Ethan Hawke protagoniza esta historia ambientada en los 70, donde un joven de 13 años es secuestrado en un sótano insonorizado donde puede escuchar las voces de las anteriores víctimas. Sé que estás asustado y que te quieres ir de aquí. Pronto te llevaré a casa. Lo que pasa es que tengo que estar arriba un rato. Ha surgido una cosa. ¿El qué? Si intenta tocarme, le arañaré la cara. Y quien venga ahora lo verá y querrá saber qué ha pasado.
Rogelio, ¿qué te ha parecido? Bueno, la película tiene demasiadas referencias a obras de Stephen King o a la serie Stranger Things. No es extraño, ¿no? Porque el relato en el que se basa la película está escrito por Joe Hill, que es hijo de Stephen King, ¿no? Y lo más interesante para mí de la película, lo que más me llama la atención y me gusta, es que los niños protagonistas, que son un chico y una chica, que son hermanos, viven constantemente en el terror. Viven en el terror en su propia casa, porque su padre es un alcohólico que les maltrata, y vive el chico en el terror en el colegio porque le dan paliza a sus compañeros, ¿no? Hacen bullying, ¿no? Y viven el terror en el exterior porque hay un psicópata que amenaza toda la zona, todo el barrio, secuestra niños, los asesina, y el niño protagonista, pues tiene que vivir esa experiencia. Y me interesa mucho más, creo que está peor casado con la película, todo el aspecto sobrenatural que también se refleja en ella. Entonces, bueno, es una película que te da algunos sustos bien dados, pero, en fin, que para mí la ves y tampoco es que te aporte muchísimo en el mundo de terror, no como Sinister, que sí que era una película muy a tener en cuenta dentro del terror reciente. Bueno, pues a ver si esto... Vamos con el siguiente estreno. Tiene todavía en cartel La Voluntaria, pero Carmen Machi vuelve a protagonizar un nuevo estreno. Es Llenos de Gracia, una comedia basada en hechos reales que firma Roberto Bueso. Es la historia de una monja que revoluciona un internado de niños en los años 90 creando un equipo de fútbol. ¿Cómo que un equipo? Si no tenemos ni campo, ni equipaciones, ni botas, no tenemos nada. Bueno, eso ya lo veremos. Lo importante es hacerlo. ¿Y usted qué saca con todo esto? ¿Yo? Nada. Es para vosotros, para que juguéis. Nada más. No van a querer jugar contra nosotros. Aquí todo el mundo nos conoce. A ver, ¿estáis tontos? Vosotros no tenéis que pedirle permiso a nadie. Yo soy futbolera, muy futbolera y muy del Real Madrid. Y resulta que a mí como me atrajo mucho este momento de la imagen de Baldo levantándose la camiseta cuando en Primera División marcó uno de los goles, creo que fue contra el Mallorca, en el Mallorca, y fue el segundo gol. Y en la camiseta de abajo ponía gracias, hermana Marina, que la gente pensó que era su hermana, y resulta que no, era una monja que había formado parte de su vida cuando era pequeño, que fue la que le impulsó a jugar al fútbol y la que le llevaba todos los días a los entrenamientos del Real Madrid. Era una mujer muy moderna, muy avanzada para su tiempo, que viajó fuera, siendo muy joven, se fue a Francia, aprendió francés, se fue a Inglaterra, a Londres. Era una mujer muy particular para el momento, y luego decidió tomar los hábitos y hacerse monja, pero queda igual. Lo que hay es una mujer con una generosidad asombrosa, que al margen de que fuera una religiosa, era una mujer muy, muy, muy intuitiva, muy generosa y muy fuera de lo común. Por lo tanto, veía a estos chavales necesitan otro tipo de ayuda, y los impulsó muy bien. Pues Carmen Machi, en otro registro más. ¿Qué te ha parecido, José? Bueno, es una película... Roberto Bueso tiene algo, que sus personajes o sus películas tienen alma, tienen un espíritu. A mí me gustaba más La Banda, su ópera prima, que es verdad que se recogía muy bien el ambiente valenciano. Aquí se lo lleva a Valencia. Es inspirada en hechos reales porque hay modificaciones. Exactamente, Baldo, el jugador que luego jugó en Osasuna, fue canterano del Real Madrid, no estuvo en un orfanato, pero sí que tiene un alma. Los niños están bien. Es una comedieta muy buenista con una historia bonita, y claro, Carmen Machi pues siempre tiene su gracia, y más verla que es futbolera y haciendo de monja que no sabe nada de fútbol, pero se empeña, ¿no?, en hacer disfrutar a estos niños durante un verano en un colegio de monjas. Tiene puntos que están bien, otros que no están tan bien, pero bueno, es un buen plan familiar. Bueno, pues vamos con otro estreno. En el pasado Festival de Cannes debutó en sección oficial el director iraní Saed Rustalli con Leila's Brothers. Es un retrato de las miserias y la picaresca de su país, y ahora llega a cines, a España, la película anterior de este director. Es La Ley de Teherán. Es un thriller de acción que nos adentra en las barriadas más pobres iraníes, donde la venta de crack y heroína se ha disparado. Después de varios años de seguir la pista a un narcotraficante, un policía está a punto de detenerle. Por última vez, tenéis que quedaros todos completamente desnudos, ¿queda claro? Cuando digo todos, me refiero a todos. ¿Estás sordo o qué? Quitaos zapatos, cordones, cinturones, monedas, cigarrillos, mecheros. Lo que llevéis lo quiero fuera. Atención, guardias, vigilad que no se pasen nada entre ellos. Ahora peinaos con los dedos. Rascaos, con más brío. Rascaos con ganas. Dadle con ganas y os dejo ir a dormir la mona, ¿entendido, panda de pulgosos? ¡Rascaos!
Pues la verdad es que se habló mucho de si Saeed Rushdie iba a ganar o no con Leila's Brother, que es un retrato maravilloso sobre el Irán actual, con los visos de un culebrón o de una telenovela, y aquí lo que hace es usar el thriller. Me parece que es uno de los directores a tener en cuenta, es muy joven, él seguía en Irán, no sé después de estas 2 películas si iba a poder seguir o no, porque la verdad es que Leila's Brother era un ataque contra el patriarcado tremendo, y aquí lo que hace es mostrar, bueno, pues cómo un poco los recovecos de las leyes, las condenas, cómo eso puede acabar revirtiendo, ¿no?, en ese tráfico de drogas. Es un thriller espectacular y me recuerda un poco a lo que hace Alberto Rodríguez, que es utilizar el código del thriller para contar una realidad intrínseca de un país muy concreto, de una zona muy concreta. Y es verdad que habíamos visto muchas partes de Irán y no habíamos visto quizá estas barriadas, este problema con la droga y también qué pasa con esas condenas, por qué se produce ese problema y no se ataja, ¿no? Y esa persecución policial con esos actores y ese retrato que es entrar en esas barriadas es realmente alucinante. Es apabullante y además es muy interesante porque el cine iraní acostumbra habitualmente, ¿no?, a hacerlo desde el drama social o un drama más político, y aquí pues yo creo que toma incluso todos los códigos del cine americano, del cine criminal y del thriller policial americano, pero lo lleva a la propia idiosincrasia iraní, y a mí me gusta muchísimo la escena inicial, la persecución, es casi una metáfora de lo que luego es la película, cuando llegan a una redada con todos los toxicómanos que en Irán han pasado de 1 millón a 6 millones y medio por el crack, por el opio. Es un país que está en medio de Afganistán, de Pakistán, 2 de los productores más grandes del mundo, y cómo todo eso al final deriva en un juego psicológico y en acción entre un policía y el capo de la droga, y al final habla de la marginalidad, de la falta de esperanza y del ascensor social roto en Irán, y de un país cerrado al mundo donde la gente no ve posibilidades y la droga lo enfrenta a la pena de muerte, pero incluso se arriesgan por tener una salida. Totalmente. Bueno, pues hay 4 estrenos franceses esta semana. El primero cuenta con Isabelle Huppert, convertida en alcaldesa de una ciudad francesa en medio de un thriller político lleno de conspiraciones y maniobras electorales, con su mano derecha que interpreta el actor Reda Kateb. Promesas de París está dirigida por Thomas Krutov y muestra las miserias de la clase política francesa y las ambiciones que despierta el poder. Vamos a reformarlo todo, la estructura, la calefacción, el ascensor. Será un plan de renovación de 31 meses. Necesitan que les ayudemos. Una ayuda de 63 millones. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? La película tiene una vena de thriller, es obvio. Cuando comencé a investigar en el tema y a trabajar en el guión, me di cuenta de que en estas ciudades los alcaldes y sus equipos trabajan en una crisis permanente, con una tensión y una brutalidad ante la gestión de los intereses, con una gran energía y rapidez. Los políticos tienen la capacidad de tomar curvas a una gran velocidad, a más de 180 kilómetros por hora. Y mi trabajo como director era hacer un thriller desde algo real, una película de suspense que captara esta energía y esta tensión sin hacer trampas. No hay nadie que pueda hacer más que el alcalde. ¿De qué tiene miedo exactamente? ¿De demostrar ambición? Tiene exactamente el perfil que necesita el gobierno. El de una pesada. Contactarán con usted para concertar una entrevista. ¿Con quién? Con el primer ministro. La película trata de contar el trabajo de una política mostrando la realidad de su día a día y de su esfera más íntima. Yo quería que la película hablara de ambición, de una línea de conducta y también de integridad, de cómo una promesa que se hace a los ciudadanos es también una promesa que se hace a sí misma. La película muestra la complejidad de algunas decisiones que esta política debe tomar y también de sus propias debilidades personales, y esto conforma el tipo de política en la que se ha convertido. De cómo sería un hombre político. Hace 20 años que veo pasar un plan detrás de otro. El Estado siempre encontrará una razón para no hacer nada. ¿A quién le pido los millones? Haga lo que quiera, apáñese, me importa un carajo. París es tout près, y pourtant París es si loin. París está muy cerca de estas ciudades periféricas y sin embargo la distancia con el poder político central está muy lejos. Esto es trágico. La resolución de algunos problemas de estas ciudades está en las infraestructuras, los transportes, las carreteras, la vivienda. La vivienda es un tema central en la política municipal y sin embargo se habla muy poco de ella en la política nacional. Si no vives en una vivienda digna, eso tiene impacto en la salud, en la educación, en la posibilidad de tener un empleo. Sur l'éducation de tes enfants, sur ta posibilité d'avoir un emploi. Elio Castro, es convincente Isabelle Huppert dentro de la clase política francesa.
Sí, es que me puede río hacer. solo de pensarlo. Bueno, es que puede hacer de todo esta mujer, la verdad, de pianista, psicópata, como vimos en la película de Haneke, o aquí de alcaldesa que, está metida en un programa de reformas de una barriada, ¿no?, de su ciudad, una ciudad periférica de París, pero sin embargo, pues se encuentra también con la promesa de que la pueden hacer ministra y que se olvide de esta, de estas ayudas que tiene a esa barriada, ¿no? Habíamos visto estos barrios periféricos de París en Los Miserables, por ejemplo, pero es verdad, como decía el director, que esas películas se centraban en el enfrentamiento entre jóvenes y policía, en el narcotráfico, y aquí lo que se ve es la vida de la generación anterior, de sus padres y sus abuelos, cómo llegaron a esas ciudades periféricas, cómo esas ciudades periféricas se fueron convirtiendo en guetos y cómo se intentaría resolver sus problemas con una serie de millones e infraestructuras que, sin embargo, el poder central de París no está dispuesto a darles, ¿no? Y entonces es lo que cuenta la película, con un ritmo así de thriller, con intrigas, con la presencia de los partidos políticos, sus tejemanejes, traiciones a los vecinos, promesas incumplidas. En fin, yo creo que es una película también que en las circunstancias que estamos viendo en Francia, pues yo creo que tiene una lectura política muy, muy, muy interesante. Bueno, pues ahí queda apuntada. Hay también un drama romántico, Un amor en Escocia, de Bully Lanners. Es una historia sobre un hombre que pierde la memoria y sobre el poder del amor. Hola, le llamo del Hospital Regmore. Sí. Quería informarle de que han dado de alta a Philippe Aubin. ¿Cuándo? Anoche. Lo siento mucho, el hospital se olvidó de llamarme. Disculpe, ¿quién es usted? Y hay también comedia de enredo, un lío inesperado sobre un matrimonio que decide viajar por su cuenta con sus respectivos amantes, pero eligen el mismo destino, la casa de campo familiar. ¿Hay algún sitio donde no te hayas acostado con tu mujer? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Jerome! ¡Jerome! ¡Esto no es lo que crees! Dime algo, mi amor. ¿Y esa quién es? ¿Es una broma? Esto es surrealista. Y por último, el documental ganador del César, El leopardo de las nieves, es todo un éxito en la taquilla francesa, dirigido por Maria Miguet. Muestra la búsqueda por el Tíbet de este animal con música de Nick Cave. Somos indiferentes al mundo que nos rodea. No somos conscientes. En la naturaleza estás contigo mismo, no puedes engañarla. Mounier me ha abierto las puertas para seguir los pasos a uno de los príncipes de la Tierra. Y una recomendación más, Camila saldrá esta noche. Es una película de la directora argentina Inés Barrio Nuevo que compitió en el Festival de San Sebastián. Es la historia de una joven que se muda a Buenos Aires cuando enferma a su abuela y deja atrás un colegio público por otro privado. Un retrato generacional y por la libertad sexual en medio de las protestas por los derechos del aborto. Exigimos nuestro derecho. ¿Derechos vos? ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? No me gustó nada lo que hiciste. ¿Y qué? ¿Te gusta la política, ¿Sos de agitar? El cine en la SER con Pepa Blanes. Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Mar Ibiza, loco mía. Sol Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Crazy Ibiza, loco mía. Las series. Encantado de poner esta música, Dani. Tú también, que te veo bailar un poquito. Sí. Menudo programa llevamos, de musicote con Elvis, sí, lo comía. Hemos subido, o sea, de década, o sea, vamos a llegar así. Vamos subiendo de brilli brilli, ¿no? Exactamente. Bueno, es verdad que somos de una generación de los 90 y los de esa generación pues tenemos la imagen en la cabeza de esos 4 chicos con hombreras, abanicos imposibles. Lo comía revolucionó, no sé si revolucionó la música de nuestro país, pero al menos su imagen
imagen sí lo hizo, y su ascenso pues fue tan vertiginoso como su caída. Movistar Plus ha estrenado una serie documental que explora este fenómeno y que también lo contextualiza dentro de lo que ha sido la historia de España. Sí, Locomía nacieron en la Ibiza de la contracultura, se convirtieron en un grupo musical que triunfó en nuestro país y en Latinoamérica, y sus continuos enfrentamientos internos les llevaron a su disolución tan rápido como ascendieron. El documental relata la génesis, el auge y el declive de aquel fenómeno musical que aún tras la modernidad de la movida dio aire al final de los años 80 con su meneo de abanico, su música disco y sus zapatos de punta. Trabajar ahí siendo tan joven y encima cobrando, yo me sentía bendecido. Aquello era como yo estaba haciendo lo que yo quería hacer. Me hacía feliz que tenía el grupo de gente que yo quería tener. Cada día me permitían mis relaciones que yo podía tener la fantasía de una noche más de conocer a alguien nuevo. Y obviamente me sentía el rey. Aquello era mi mundo, mi casa. Era sentirse Dios. Es triste que lo diga, pero me sentía muy bien. Bueno, pues para conocer más de cerca lo que supuso este grupo transgresor y las circunstancias en las que nació, hemos hablado con el director de esta docuserie, que es Jorge Laplace. Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel, mira cómo me muevo, te vas a enloquecer. Yo realmente para este proyecto me llaman. La persona que empezó este proyecto se llama Pablo Aguinaga, productor ejecutivo de Boxfish, y había visto como otros trabajos que había hecho yo, otros documentales, series y pelis. Y claro, pero a mí me hacía mucha ilusión porque yo había hecho como la Guerra Civil Española en 30 años de oscuridad, ¿no? Que es donde se pasó la trinchera infinita, había hecho la transición en 23 disparos, había hecho con Carolina Marín un poco esto rollo de la meritocracia, 100 días con la tata, incluso la cuarentena, y de pronto era como, ostras, tengo muchas ganas de hacer algo de los 90, que es mi época ahí como de adolescente, y cuando llegó Locomía digo, vale, esto es perfecto para poder contar los 90. Me introduje en el mundo de la isla a través de la gente que ya llevaba temporadas ahí. Y me acogieron muy bien. Ibiza, desde que llegas, ya es diferente. A la que vas con la gente correcta para aquella época, que era la gente que se metía de todo, te dan la primera pastilla y obviamente yo me sentía en el cielo. El documental realmente con lo que me quedo es con esa evolución de la banda que va desde la contracultura, ¿no? Desde esa Ibiza contracultural donde posiblemente el último sitio contracultural de Europa donde un poco, como dice Gar, todo era posible. Un sitio que era como mucho más moderno, ya no solo que Madrid o que Barcelona, sino que cualquier otro sitio casi en Occidente, y cómo esa contracultura de pronto va pasando a convertirse en mainstream, en un producto que global, ¿no? Como en el caso de Locomía, que es un poco lo que pasó con España también. España tuvo una ruptura después del franquismo a una explosión de contraculturalidad, de Almodóvar, de bueno, Alaska, 20.000 Ukulele, ahora recientemente fallecida, y cómo de pronto todo esto que nace como algo espontáneo, como un juego sin un plan previo, cómo se va convirtiendo de pronto en un producto que en el caso de Locomía conquistó toda América Latina y llegó incluso a Estados Unidos. Mi idea nunca fue hacer algo underground. No se trataba de hacer un grupo de culto, se trataba de hacer un grupo que vendiera. Esto es un trabajo profesional y que obviamente la libertad y el hacer lo que queramos, eso ya había pasado, eso había tenido que dejar atrás en Ibiza. Él tenía que construir que de nuestra anarquía absoluta de Ibiza se construyera un negocio, y así fue. El gran reto quizá de ese proyecto ha sido como narrar la historia de esa guerra sin tomar partido. Es decir, mi trabajo ahí como director o como narrador era como intentar entender el punto de vista de Javi, que era, joder, yo creé esto y me hubiera gustado que me hubierais tenido más en cuenta, y el punto de vista de José Luis, que era, teníamos un contrato y un acuerdo y lo dinamitasteis todo. Entonces un poco la confrontación de esos dos puntos de vista y de dos personalidades muy, muy, muy fuertes, porque tanto Javi como José Luis son, o sea, quiero decir, a nivel dos tótems, sí. Increíbles, son súper fuertes. La serpiente de José Luis, el tatuaje, la calva de Javi, es que ya incluso físicamente lo son. Entonces, bueno, el trabajo era un poco exponer esto, respetando el punto de vista de cada uno y que fuera un poco el público el que lo, bueno, no iba a decir que lo juzgara, pero no, el que se relacionara de una manera o de otra con ellos. Cuando ya tienes el beneficio de tener una relación de un poliamor, que es como le llaman ahora,
y lo tienes en el año 87, pues está muy bien. Pero cuando viene una tercera persona no podemos hacer como Maluma, Felices los Cuatro. Que obviamente iba a perder a Manolo y a Gar, y efectivamente un poco es lo que pasó. Es que es un vehículo perfecto, Locomía, para contar esa transición de los 80 a los 90 y cómo se quiso modernizar España. Es decir, Locomía en la fachada era muy moderno, ¿no? Todo el vestuario, esa música house, todo era muy moderno, pero claro, rascabas un poco y eran 4 homosexuales que no podían decir que eran homosexuales, porque la sociedad era tan homófoba que realmente no iban a tener ningún tipo de éxito. Pero es que España también tenía esa modernidad de fachada, en el sentido de la Expo de Sevilla y Barcelona 92, era como la gran apuesta para decirle al mundo que somos modernos. Pero claro, también tú rascabas un poco detrás de eso y tuvimos una crisis en el 93 y ahí de pronto todos los... Mario Conde, que era un ídolo absoluto, aspiracional, pues de pronto no era tan limpio como parecía. Es decir, que creo que se pegaba mucho la historia del país con la historia del grupo. Yo siempre tuve ese miedo, desde que era un niño. Y llegaste a creer lo que era malo, que era una enfermedad, que éramos unos degenerados y que tenía que ir a un psicólogo y que todas esas cosas. No es que de repente yo llevase una vida alocada y Locomía me la cortó, no. Pero no era... ni por Gil, ni por nosotros, ni por nada. Era el momento, era la época y no se podía decir otra cosa. Igual que no lo dijo Ricky Martin, igual que no lo dijeron cientos. Que me gustaría mucho que la gente joven viera este documental un poco para que se plantee eso, es decir, mi sensación, pero claro, yo tengo ya 40 años, ¿sabes? Pero mi sensación es que esa contracultura que existía a principios de los 80 no existe o no existe de la misma manera, porque vuelvo al móvil, al final esa conectividad también hace todo como mucho más homogéneo. Es decir, yo creo que un fenómeno como Locomía requiere una isla y requiere como un contexto de ruptura, ¿no? Con esta salida ahí del franquismo. Entonces, hoy en día seguro, y los hay, ¿no? La nueva generación está poniendo la cuestión de género, no binario, está poniendo cosas muy interesantes y muy rupturistas, pero creo que desde otra óptica, o sea, que incluso esto no es real, o sea, no es que no sea underground, pero es otro tipo de underground. O sea, quiero decir, en el momento en el que hay redes sociales, todo se colectiviza y esto al final tenías que ir a una discoteca a verlo. Y se colectivizaba por el boca a boca. Entonces creo que que sí que habrá muchas cosas contraculturales, que a lo mejor yo ya que soy un pureta no me entero, pero creo que de otra manera. Tenía unas faldas, con unas sombreras muy grandes, iba con abanicos. Dije, qué personaje tan curioso, tan raro. Ese punto donde la gente que son los más modernos, que llegan antes que nadie para bailar y demostrar su estilo, se pararan y se quedaran fascinados viendo cómo eso estaba pasando, me llamó mucho la atención y dije, si estos chicos dejan admirada a tanta gente, cantaran sobre un escenario, ¿podría ser algo? Pues ojalá sirva el documental sobre todo para localizar que fueron indudablemente transgresores. O sea, ir como iba Javi con 16 años con unos zapatos de punta y unas hombreras enormes por Barcelona, pues mira, eso, y hoy en día esto no lo veo en la calle. Entonces, desde un punto de vista musical, pues bueno, tuvieron esa base house, que era una música, ¿no? O sea, basaron su universo musical en algo que en ese momento era moderno, pero creo que sobre todo la transgresión viene de lo que ellos comunicaban, del concepto Locomía. Creo que, claro, juzgarlo desde el punto de vista de calidad vocal o incluso musical, sí, o sea, yo escucho, te pones un disco de Locomía en el coche y suena increíble, o sea, la producción es brutal, la producción sigue siendo muy, muy, muy actual y aguanta, pero creo que sobre todo al final es ese concepto del disparate que es Locomía, o sea, creo que eso es lo que va a sobrevivir y espero que se ponga en valor el hecho de que hubiera gente capaz de ser tan libre en esa época.
Cuéntanos qué os ha parecido este descenso a los infiernos de Locomía, chicos. Bueno, tampoco tanto infierno, un poco así. Se llevaban estupendamente bien. No, es una fantasía, pues a mí me ha gustado, la verdad, y creo que también es muy honesto que hayan hecho 3 capítulos, que es lo que da casi la historia de Locomía, ¿no? Podían haber profundizado en otras cosas, pero creo que está muy, muy medido lo que quieren contar. También aquí tenemos, pues no sabemos si un villano o no un villano, con el productor José Luis Gil, ¿no? Y los contratos que le hizo a Locomía, y esta figura totémica casi de Xavier Font. Y a mí lo que me gusta es el retrato de Locomía, pero también el retrato sociopolítico de esa España, tanto de la Ibiza en la que nace Locomía con los hippies, contracultural, que era granero de todo activismo y contracultura, a luego como eso pues lo domestica de alguna manera la industria musical. Y también cómo España se cría moderna, nos acercábamos a los 90, los Juegos Olímpicos, la Expo, un poco la burbuja de Felipe González, ¿no? Y luego que explotó como Locomía, explotó y cayó en sí misma. En el 93 Felipe empezó la corrupción y Locomía desapareció. Entonces sí que creo que ese paralelismo con España y esta tendencia que hay en las series documentales, que se plantean de una forma muy narrativa, que enganchan mucho, de revisionar los 80 y los 90 a través de la cultura, que hemos visto ya, pues Veneno, viene La Ruta, hay muchas series de este tipo, desde la ficción o desde el documental. Me parece muy interesante y la verdad es que se ve estupendamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Claro, es un poco cotilleo, grupo, cómo se llevaban, pero también es una generación, ¿no? Saliendo una generación posmovida, que intenta seguir esa movida que hubo en Madrid en otros sitios, y que luego se da de bruces con una sociedad que al final era tan uniforme y muy homófoba, porque a mí me sigue sorprendiendo que firmaran por contrato no decir que eran gays, ¿no? Cuando era evidente, ¿no? lo que pasaba dentro de Locomía, ¿no? Con toda normalidad. Entonces me parece que el documental tiene muchas aristas. Yo no recordaba Locomía más que como un meme, sinceramente, y sí que es curioso ver todo ese proceso de un grupo que no hacía nada. Claro. O sea, en realidad. Bueno, es que es flipante lo de esta canción. Es yo no lo sabía eso. No, claro, yo no sabía tampoco nada de ellos. Yo, lo que hablábamos con Jorge, han trascendido como un poco meme, como un grupo friki, y creo que este documental sirve un poco pues para poner en valor lo que supusieron, que tampoco fueron un grupo que revolucionó la música, ni crearon grandes discos, ni cambiaron nada, pero es verdad que pues trajeron al mainstream un poco toda esa contracultura de Ibiza, toda esa forma de vivir de forma muy libre, y que ya no la vemos, ¿sabes? O sea, que simplemente fue como un oasis dentro de toda esa modernidad o esa fachada de modernidad que tenía España a principios de los 90. Es muy entretenido de ver, es que es un culebrón absoluto, mezclado con esa explicación un poco más histórica, y bueno, y claro, los protagonistas es que son tan carismáticos que ellos mismos podrían tener cada uno un documental en sí mismo, ¿no? Toda esa parte también pues que explora nuestra historia reciente me parece muy interesante, y bueno, yo creo que es un documental muy bien hecho, muy bien narrado, y con 3 capítulos, que es lo que dices, que se ve muy rápido. 3 o 4, que habrá un colofón final, o sea que sí, que fueron pioneros un poco en crear esta imagen como prefabricada de marca, pero de un artista casi total, desde el vestuario, la moda, vender cosas, la música, las actuaciones. Al final sí que luego se han creado muchos grupos de este estilo que también han pinchado porque no había nada detrás, pero sí que solo inventaron ese marketing un poco con ellos. La primera boy band española. Bueno, sin ser boy band. Y un poco secta, ¿no? Porque sí, también. Comuna, o sea, queda mejor. Comuna en Ibiza. Fluía el poliamor. En una comuna de libertad. Aquí no sé yo si había libertad más allá de lo que el líder decía, pero bueno, es interesante ver también lo que fue esa explosión hippie en Ibiza. Bueno, vamos a seguir hablando de no ficción. En los últimos días han llegado a las plataformas varios documentales interesantes. En HBO Max podemos ver The Janes, está centrado en los derechos reproductivos de las mujeres. Sí, en los años 60 y 70, un grupo de mujeres de Chicago decidió rebelarse contra las leyes restrictivas que decían que el cuerpo de una mujer no era suyo. Alarmadas por las restrictivas leyes que no las permitían conseguir métodos anticonceptivos si no estaban casadas, o por el creciente número de jóvenes que abortaban sin garantías médicas, crearon una organización que funcionaba como centro clandestino y clínica de abortos. The Janes cuenta con testimonios de las mujeres que estaban al frente de la logística, donde narran su historia, sus encontronazos con la ley
y defienden los principios que las llevaron a ello. Las mujeres íbamos muy por detrás de los hombres, tanto en derechos reproductivos como en el derecho a la atención médica. Apenas teníamos derechos como personas. Las mujeres no teníamos permitido tomar decisiones. Si no estabas casada, no te daban un diafragma. Luego sacaron la píldora, pero tenías que casarte para que un médico te la recetara. Si no estabas casada, no tenías opciones. Los anticonceptivos no estaban al alcance de todas las que los quisieran. El documental además muestra cómo la clase y la raza de las mujeres eran un fuerte condicionante para las mujeres que querían abortar. Los servicios de las Janes beneficiaban sobre todo a las más pobres, en su mayoría negras, que eran las que más dificultades tenían para acceder a la interrupción de los embarazos. Las restricciones al aborto afectan a las comunidades marginadas, mientras que las mujeres ricas y blancas pues siempre tenían acceso. Cuando Nueva York legalizó el aborto en 1970, solo se consiguió que las universitarias blancas, que podían permitirse comprar un vuelo de ida a Nueva York, abortar y luego volver, lo hicieran. Y aquello cambió los datos demográficos de quien llamaba a Jane. El problema era de las mujeres de clase media baja y pobres. Si tenían otros hijos y pocos recursos económicos, era misión imposible. Las mujeres de color no podían acceder porque no podían permitírselo. A mí me parecía una atrocidad. Las documentalistas Tia Lessing y Emma Pills presentaron este documental en el último Festival de Cine de Sundance, pero no fue el único contenido ambientado en tiempos en los que el aborto era ilegal. Call Jane es una película dirigida por Phyllis Nagy, protagonizada por Sigourney Weaver y Kate Mara, que llevaba a la ficción el mismo caso, el de esta agrupación de mujeres activistas que lucharon por proteger los derechos de las mujeres a principios de los 70. Sí, es curioso que lleguen las dos a la vez sobre ese mismo grupo. A mí el documental me ha gustado mucho, la película también quizá es más efectista, ¿no? Porque está la cosa del sentimiento. Aquí lo que es fuerte es que esté el detective, que salgan las mujeres, que salgan mujeres que abortaron, y algo que no se ha hablado mucho, y es que antes de que llegaran estas mujeres era la mafia la que controlaba los abortos, que esto es muy heavy. O sea, cuando una mujer quería abortar era la mafia la que se encargaba de proporcionarle todo lo necesario, dejando a la mujer desamparada. Y me parece que surjan ahora en este momento de retraimiento ideológico en Estados Unidos con el tema del aborto en muchos estados es muy significativo, ¿no? Y ver cómo se organizaron estas mujeres, que claro, nadie pensaba que eran peligrosas porque todos los hombres pensaban que las mujeres no eran capaces de hacer una cosa así, y organizaron la mayor red de abortos ilegales en la historia de Estados Unidos. A mí también me ha gustado mucho, creo que tiene muchos testimonios, tanto de las James como de mujeres que abortaron, como de la policía, de todo el mundo, se ven muchos puntos de vista. Lo que tú dices, también retratan cómo huían de la ley, pero también todo el contexto de la Iglesia Católica, el contexto de la mafia de Chicago, que se beneficiaban muchísimo de los abortos, y en un momento que es que han pasado 50 años y creo que es más necesario que nunca, ¿no? Ver lo que pasaría si en algún momento pues se volviera a ilegalizar el aborto. Pues vamos a continuar, terminamos recomendando un documental que también se estrenó en Sundance y que explica el terremoto social que supuso la condena por abuso sexual de Bill Cosby, el que fue llamado el padre de América. Sí, en 2018 Bill Cosby fue condenado por haber abusado sexualmente de más de 60 mujeres a lo largo de varias décadas. El cómico y actor se convirtió en el centro de una conversación que se examina en Tenemos que hablar de Cosby, una docuserie que ha estrenado Movistar Plus y que intenta profundizar en lo que esas acusaciones representaban para el legado de alguien que tuvo tanto éxito en los 80. La serie muestra cómo Cosby fue el primer protagonista negro de una serie de televisión, fue pionero en la contratación de especialistas negros y contrarrestó el estereotipo de la familia afroamericana con el show de Bill Cosby. Pero también en ella podemos ver cómo durante 20 años contó chistes en discos, en libros y en la televisión sobre cómo drogar a las mujeres. The reality is he needed to go to prison. He's a criminal. But was I at home cheering? This is just a sad day in the history of black culture. Actually, really more than anything, what I felt sad about is el director de esta serie documental es Walter Kamau Bell, un cómico afroamericano que creció fascinado con este hombre que logró romper barreras raciales y culturales. Ahora hace un ejercicio de análisis con los logros de Bill Cosby a través de entrevistas con comediantes, periodistas y víctimas que compartieron encuentros con él. Para el director, la caída a los infiernos de su ídolo es también la de toda una comunidad de cómicos y artistas afroamericanos que llegaron después de él, abriendo un nuevo capítulo del eterno debate sobre separar el
el autor de su obra. La verdad es que es tremendo cómo influyó, o sea, cuando esto le pasa a un hombre blanco, pues no pasa nada para el resto de la comunidad blanca, pero cuando pasa a un hombre negro, cómo cae en desgracia. Me parece que es un documental completísimo y muy, muy heavy de todo lo que fue. Súper autoconsciente de lo que quiere contar. Además es que Bill Cosby de alguna manera es el padre de la América negra, televisivamente hablando o mediáticamente en un momento. Fue un cómico importantísimo, derribó muchas barreras, solo con su presencia, no hacía chistes comprometidos de negros, pero porque él quería igualarlo para que se rieran los blancos, siempre defendió eso, pero de alguna manera sí que visibilizó y dio la oportunidad a que los negros vieran en televisión a un cómico, a un protagonista de una serie, muchísimas cosas, y su caída pues es un terremoto que lo sienten como la pérdida de un padre mediático casi para la comunidad afroamericana. Sí, además cuenta muy bien lo que ha supuesto eso para las generaciones que han venido posteriormente de afroamericanos que se fijaban en él, y claro, se les cayó un tótem y ahora al principio no se lo querían creer, o sea, está muy bien contado todo eso. Bueno, pues terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Carlos Ródenas, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez Santamaría. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.